Hola chicos de cuarto año. Este video es para la materia salud y adolescencia. Estamos viendo el tema que es ser adolescente. Me vi en la necesidad de hacer este video cortito para aclararles algunas cuestiones conceptuales o teóricas, es decir, acercarles los contenidos de otra manera. Están trabajando muy bien, estoy viendo todas las actividades, así que sigan así, porque me interesa que las hagan a las actividades. No importa si se equivocan voy a hacer correcciones en privado, como ya las estoy haciendo, y si el error es general, lo hago público por el aula virtual. Bueno, vamos a aclarar algunos conceptos. ¿Qué es ser adolescente? No hay dos adolescentes iguales. La adolescencia es un proceso atravesado por la cultura, atravesado por el contexto, es decir, el contexto en el que vivimos influye en cómo el adolescente va a vivir esta etapa. También va a influir su personalidad, todos tenemos una personalidad distinta, familias distintas. Hay que diferenciar también lo que es adolescencia de pubertad. La pubertad da comienzo a la adolescencia. La pubertad son los cambios biológicos, los cambios corporales, esos cambios que marcan la diferencia entre un niño y un adulto. El desarrollo de los órganos genitales, el crecimiento del vello en distintas partes del cuerpo, el ensanchamiento de las caderas en la mujer y de la espalda en el hombre. Todos esos cambios dan origen a este proceso que se llama adolescencia. La OMS dice que la adolescencia abarca entre los 10, o se da entre los 10 y los 19 años, y diferencia adolescencia temprana de adolescencia tardía. Las edades no son fundamentales, porque repito, esto es un proceso individual que cada persona lo vive de distinta manera. Es más, hoy por hoy se habla de post-adolescencia, porque es una etapa en la que el adolescente está cómodo, el sujeto está cómodo porque tienen muy pocas responsabilidades y muchas libertades. Entonces hoy por hoy se habla de post-adolescencia porque nos encontramos con sujetos de 25 años que siguen viviendo como adolescentes. Así que se ha dejado esa concepción de que el adolescente sufre o adolece en esta etapa. Algunos sí, esto hay que decirlo, algunos la pasan mal, otros la pasan tan cómodos que duran en esta etapa muchos más años que sus pares. Lo importante es saber que, si bien cada adolescente es único, también hay características generales de este proceso, de esta etapa. Por ejemplo, el conflicto intergeneracional con los adultos, que es necesario. ¿Por qué? Porque hablamos de conflicto intergeneracional. Los padres o los adultos que hay en el hogar son de otra generación, vivieron otra época, otros valores, otras costumbres. Entonces es normal que haya un choque de ideas, de concepciones de la vida, de entender cómo funciona la realidad entre el adolescente y sus padres. Estos conflictos son normales y tienen que ver también con reforzar la identidad del adolescente. El adolescente está construyendo su identidad. La gran pregunta del adolescente es ¿quién soy? Y la va a construir en base a la diferenciación también con estos referentes que son los adultos, porque es necesario que haya referentes en los adolescentes. Otra cuestión que quería aclararles, bueno, otras características generales, por ejemplo, en esta etapa se le da mucha importancia a los pares, a los amigos. Los amigos en algunos momentos cobran más importancia que los adultos. Por eso es muy común las tribus urbanas, formar grupos entre adolescentes, forman grupos donde tienen en común un gusto por determinada música, por determinada forma de vestirse. Esto es muy frecuente. Otra característica general de los adolescentes son los continuos cambios de carácter. Por ejemplo, un día están contentos, otro día están tristes. La gran palabra que define por ahí a este proceso es cambio. El adolescente está en un cambio permanente, en un cambio de carácter, en un cambio de intereses. Ustedes hay días que quieren estar solos y hay otros días que quieren llenar la casa de amigos. Es normal que se viva así. Otro tema que estuvimos viendo en estas primeras actividades fue qué eran los ritos de iniciación. Como la adolescencia está atravesada por la cultura,
es decir, está condicionada por el contexto, hubo sociedades primitivas en las cuales no había la adolescencia, no existía la adolescencia como etapa. Se pasaba automáticamente de niño a adulto, a través de un ritual, de una ceremonia. El rito es una ceremonia arreglada, es decir, tiene pasos que se deben seguir para que el ritual se complete, y automáticamente después de ese ritual, ese niño pasaba a ser adulto. Hay libros que hablan de esto, de, por ejemplo, en los hombres, mostrar su valentía aguantando, por ejemplo, una noche en la selva solos, ese niño. Hay culturas indígenas que el rito consistía en eso, en probar la valentía de ese sujeto. Lo importante es que ustedes entiendan que en esas sociedades no existía la adolescencia como etapa, porque estaba ese rito de iniciación que marcaba el pasaje. En realidad, una de las definiciones de adolescencia que a mí más me gustan es la que habla de la adolescencia como una moratoria social. Moratoria como tiempo de espera. Es decir, la adolescencia es un tiempo de espera que les damos los adultos para que ustedes crezcan y maduren y se puedan insertar el día de mañana en el mundo adulto. Otra cuestión entonces que vamos a hablar en las próximas clases son los duelos en la adolescencia y el tema de la identidad. Acuérdense entonces que la gran pregunta del adolescente es ¿quién soy? Si bien la identidad se construye a lo largo de la vida, en la adolescencia es donde la pregunta por quién soy es la que predomina. El adolescente va a terminar este proceso, esta etapa, cuando pueda definir su orientación vocacional, cuando pueda definir su orientación sexual. Es decir, toda la inestabilidad y todo el cambio de esta etapa culmina cuando uno define un montón de cuestiones importantes para la vida de uno. Bueno, chicos, espero que estas aclaraciones les hayan servido. Esta es la primera parte del tema adolescencia. En estos días les voy a hacer llegar otro video. Lo importante entonces es que ustedes vayan entendiendo estas cuestiones, que sigan trabajando así con toda la responsabilidad con la que lo están haciendo. Me encantó la actividad que hicieron, que hablaba de cómo era la adolescencia en la época de los abuelos, que algunos se tomaron el trabajo realmente con detalle contarme cómo habían sus abuelos vivido esa etapa. Y esa actividad la hicimos justamente para que ustedes vean cómo el contexto influye en cómo uno vive este proceso. Los abuelos vivieron en otra época, con otras costumbres, y no por eso no la disfrutaron esa etapa. Simplemente eran otras costumbres, otros valores, otros hábitos. Hoy se vive de otra manera, ni mejor ni peor. Cada época le pone su impronta a cómo el sujeto lleva su vida. Bueno, les deseo que estén bien, quédense en casa, cuiden a sus familias, quedándose en casa, y nos vemos la próxima.